Buenas noches a todos. Gracia y paz de nuestro Señor. Vayan sacando la cabecita por ahí. Gracias, José. José siempre me apoya ahí con su cámara, ¿verdad? Dios te bendiga mucho. Vayan sacando la cabecita ahí los hermanos para ver su rostro. Los que... Hola, Crisia. Ey. Bendiciones, Crisia. Iraida, ¿dónde tú estás, mi hija? Hermana Evelyn, Paulino, Dios me le bendiga desde aquí. Yo sé, Aquí, Iraida, yo sé que pastor, no hay luz allá, está bien, no hay problema. oscuro. Amarilis, Sobeida, bienvenidos a nuestra entrega más, una entrega más de nuestro estudio bíblico. Eh, Aquí dice iPhone, pero realmente yo sé que es Nulki. Es Nulki, ¿verdad? Donde dice iPhone. Nulkis, Dios te bendiga mucho. Hermana Miledis Reynoso también. Bendiciones a mi esposa que está ahí. Mi secretaria Jerusa. Eh, bueno, pero aquí falta gente todavía. ¿Eh? Aquí falta gente. Bien, pues vamos a inmediatamente a ir. Enriquecida, hermana Marili, enriquecida. Vamos a ir inmediatamente abordando el tema de esta noche. Hermana Josefina, bien, bendiciones, bienvenida. Eh, Creo que se está escuchando bien, ¿verdad? Creo que me están escuchando bien. Eh, Estén ahí con sus micrófonos eh, disponibles para cualquier momento, ¿verdad? Cualquier ayuda que me vayan a dar leyendo. Realmente el tema que vamos a tratar lo que vamos a continuar es el libro de la carta del apóstol Judas, el apóstol Judas, y vamos a ver unas cuantas cosas bien interesantes esta noche, que yo sé que va a ser de mucha edificación a todos ustedes. Bueno, no tenemos que entrar en detalle en cuanto a remembrar. Sí, ustedes recuerdan que esta carta fue escrita por uno de los hermanos del Señor, quien humildemente no se identifica como hermano del Señor, ¿verdad? Porque eso le elevaría su estatus. Él se identifica como siervo del Señor, que es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Aunque somos hijos, pero no podemos querer mostrar por encima o mostrarnos por encima de los demás. Si ciertamente si yo digo, bueno, aquí está con ustedes Emilio Ramos, un hijo de Dios, me estoy mostrando por encima de ustedes porque ustedes también son hijos de Dios y no tengo nada por encima de ustedes que, ¿verdad? ¿Eh? Solo la asignación de padre espiritual, pero que tampoco es por encima. Es una asignación que viene de parte de Dios. Así que damos la bienvenida a los hermanos que se siguen agregando, la hermana Miguelina, la hermana Cristina. Eh, la paz del Señor sea con ustedes. Entonces, ustedes recuerdan que decíamos que esta carta tiene mucho que ver con lo que es la apostasía. Y ya hemos definido apostasía, ¿verdad? Como ese desertar de la fe, ese volver atrás, esa condición de echar atrás, de poner nuestra vista atrás y no solamente poner nuestra vista atrás, sino devolvernos. Bienvenida, hermana Dalgisa, hermano Carlos, bienvenido también. Eh, entonces, ese desertar es la apostasía y es lo que se está viendo hoy. Mucha gente está desertando de la fe, desertando de la fe. Entonces, aquí, según vimos, estábamos viendo
eh, el bosquejo que hemos hecho un bosquejo de la carta completa para poder llevar un orden en el estudio. Primero vimos el saludo, ¿verdad? Que es del capítulo 1, del versículo 1, perdón, al versículo 2, que es la salutación, donde este hombre, este apóstol se da se presenta ante los destinatarios de la carta. Luego entonces vemos de los versos 13 al 4 lo que es la advertencia contra los apóstatas. ¿Mm? Se nos advierte a nosotros de los apóstatas. Y también entre los versículos del 5 al 16, vemos lo que es la advertencia contra el peligro de la apostasía. Entonces, en esa advertencia hay unos ejemplos allí que el escritor usa, que son los ejemplos de los que salieron de Egipto, de los ángeles que no guardaron su dignidad y de también Sodoma y Gomorra. Esas tres advertencias aparecen allí. Estoy a manera de remembranza, pero eh, es también fijando, ¿verdad? Fijando. Es bueno que fijemos siempre los conceptos y las cosas y las reglas en cuanto a la enseñanza se refiere. Entonces, ustedes recuerdan que vimos como ejemplo de Egipto, los que salieron de Egipto, todos salieron, ¿verdad? Pero dice que Dios destruyó a los que no creyeron, pero no fue a los que quedaron en Egipto. Los que quedaron en Egipto fueron los egipcios. No fue a eso que Dios destruyó. Claro está, Dios destruyó al ejército que iba detrás, ¿verdad? Que se ahogó en el mar Rojo. Pero cuando aquí dice los que salieron de Egipto, entonces Dios destruyó a los que no creyeron. Y eso nos hace pensar en mucha gente que salió de Egipto. Y Egipto es una simbología, una representación del mundo. Todo el que vino a Cristo salió de Egipto. Por eso nosotros no podemos venir a Cristo y continuar en Egipto. Y hay muchas personas que han venido a Cristo, supuestamente, pero su mente y su corazón están en Egipto, como aquella gente que ellos se recordaban siempre de las cosas que dejaron en Egipto. Entonces, el ejemplo de los que salieron de Egipto en el versículo 5, el ejemplo de los ángeles, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, que tomaron forma, y yo se lo estuve explicando eso, que tomaron forma humana. Esto que yo le estoy diciendo, aunque aparezca alguien que le diga a ustedes, eso no es doctrina bíblica, eso no es bíblico, no tiene ninguna base escritural para decirme lo contrario. Por aquí nosotros podemos ver, según dice, que cuando se refiere a Sodoma y Gomorra, dice, estoy en el versículo 7, ¿verdad? En el versículo 7 dice, en el versículo 6 dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los guardó bajo oscuridad. Dice, en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, cuando dice aquellos, ¿a quiénes se está refiriendo? A los ángeles que no guardaron su dignidad. Observen que hay un punto, señores, nosotros tenemos que estudiar las escrituras aún hasta con la gramática, no podemos pasar por alto la gramática. Hay un punto en el versículo, al finalizar el versículo 5, el punto y aparte indica que vamos a otro tema, ¿verdad? O a otro subtema del tema que se está tratando, ¿verdad? Entonces dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, quiere decir que aquí comienza otro tema, aquí comienza otra, bueno, no tema es la palabra, pero aquí comienza otra idea, es aquí sí, otra idea. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces dice el versículo 7, ¿qué hay ahí? Ahí, cuando dice juicio del gran día, es punto y coma. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea continúa y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
coma, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿cuáles aquellos? Los ángeles que no guardaron su dignidad. Dice, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, entonces quiere decir que esos ángeles fornicaron. Claro que sí, fornicaron, pero para eso tuvieron que tomar forma humana. ¿Entienden? Tomar forma humana. Y yo les decía a ustedes que no todos los ángeles pueden tomar forma humana, pero muchos de ellos pueden tomar forma humana. Y eso lo encontramos en la Biblia, señores. Los ángeles que fueron donde Abraham tomaron forma humana y hasta comieron. Comieron. Los ángeles que fueron donde Lot a advertirle que salieran de Sodoma y Gomorra, no eran tan preciosos que los hombres querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Por qué? Porque tenían forma humana. Los ángeles, cuando tomaban forma humana, tenían esa capacidad. Pero en el caso de los ángeles que no guardaron su dignidad, son aquellos ángeles de Génesis capítulo 6, donde aparecen en Génesis capítulo 6 como hijos de Dios. No hijos de Dios por adopción, como en el caso nuestro, ¿verdad? Sí, ni tampoco por naturaleza, porque el Hijo siempre ha sido Cristo. Pero hijos de Dios por creación, por eso se le llamaba así, hijos de Dios. Los que se presentaron delante de Dios y entre los cuales se metió Satanás también. Eso cuando lo vimos en el libro de Job. Se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, ¿verdad? Y entre ellos estaba Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces cuando se habla de hijos de Dios allí en Génesis se está hablando de ángeles. Ok, ya vimos eso. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros debemos cuidar y vigilar por esa naturaleza que hemos recibido. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. O sea, tú puedes decir a boca llena en el nombre de Jesucristo y por la autoridad que me da la palabra que tú tienes naturaleza divina. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te hizo participante de su naturaleza divina. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos que están detrás de cámara me ponen una manito para saber si están ahí, porque a veces yo quiero mandar a alguien a que a que me lea un versículo o alguien o algo así. Bueno, entonces seguimos en los versículos del 8 al 10. Allí encontramos a partir del 8, del verso 8, del 8 al 16, encontramos lo que son las acciones de los apóstatas en el presente. Hello, las acciones, el accionar de los apóstatas en el presente. Recuerden que lo que estamos estudiando son temas que tienen que ver con los últimos tiempos y con la llegada o el acercamiento, la llegada inminente de nuestro Señor Jesucristo a la tierra como el Mesías, que claro está, tiene que primero aparecer un antimasías, según lo dicen las escrituras, ¿verdad? Dice que no vendrá el día del Señor o la venida del Señor sin que antes venga la apostasía, y ya la apostasía se está dando, y se manifieste el hombre de pecado, el antimasías. Entonces, luego después de eso que viene el Señor, que lo va a destruir con el espíritu de su boca. Bueno, yo creo que estamos claros con eso, ¿verdad que sí, hermano? Nosotros estamos bastante claros con eso. Si hay alguna duda al respecto de que yo no entiendo esto así, bueno, yo estaba en estos días hablando con una joven que nos visitaba desde otro país y ella estaba en casa y me tenía, óyeme, a mí me gusta cuando alguien ama la palabra y quiere indagar sobre la palabra. Yo estaba explicándole con muchos detalles muchas cosas respecto a la palabra, porque a mí me gusta compartir la palabra y no puedo quedarme con lo que he recibido. Si la palabra me dice, da de gracia lo que de gracia recibiste, entonces yo tengo que dar la palabra, ¿qué es lo que yo he recibido? Amén. Si yo hubiese recibido mucho dinero, yo doy de gracia también, mucho dinero. Pero lo que el Señor me ha dado es la palabra. Eso es más valioso que el oro. Eso es más valioso que toda la plata.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver algunas acciones. En los versículos del 8 al 10, voy a asignarle a Crisia los versículos del 8 al 10. Voy a asignarle a Nulki los versículos el versículo 11. Voy a asignarle, déjame ver a quién más, a Marilis. Voy a asignarle los versículos 12 y 13. Y voy a asignarle a mi hermana Karina Almonte los versículos 14 al 16. Así. Entonces, vamos a ver las acciones de los apóstatas en este presente, en el presente tiempo en el que estamos viviendo. Versículos del 8 al 10. Crisia. Sí. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amén. Gracias, Crisia. Miren, amados, observen que dice el pasaje que estos, está hablando de los que ya han entrado en esa profundidad de apostasía, que se han vuelto atrás y todo eso. Dice que son soñadores, estos son soñadores que mancillan la carne, mancillan la carne. Ustedes saben que la palabra carne en las escrituras tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Puede referirse a la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿verdad? La carne, los designios de la carne, la naturaleza, pero también la carne puede referirse, esa palabra tiene varias aplicaciones. Cuando se habla de carne, puede referirse a la genealogía. Por ejemplo, fulano vino según la carne de fulano. O en el caso de Cristo, se dice que según la carne, ¿verdad? Sí, no lo conocemos así, según la carne, ya lo conocemos de otra manera. Está hablando de genealogía. También la palabra carne se puede referir al cuerpo humano, al cuerpo físico. Ahora bien, observemos que dice que estos mancillan, y la palabra mancillan significa manchan, manchan. Mancillan la carne, mancillan la carne. Cuando dice carne ahí, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a genealogía, no se está refiriendo a esa parte de nosotros donde están las pasiones desordenadas y todo eso. Cuando dice aquí mancillan la carne, se está refiriendo al cuerpo. Oigan bien, presten atención, hermano. Y es una de las razones por la que yo particularmente no es que me opongo, pero no estoy de acuerdo con que un hijo de Dios se tatúe. Óigame, esto yo lo estoy diciendo, y si alguno lo ha hecho, pues eso es un asunto entre usted y Dios. Pero por eso, porque ahora mismo el mundo está manifestando lo que es una mancha en la carne. Miren, yo estaba viendo un video hoy y hasta lo guardé para compartirlo después, porque yo quiero preparar sobre eso, sobre cómo guardar nuestro cuerpo sin mancha. Y es posible que tal vez alguien me catalogue de religioso,
No importa, a mí no me importa, no me importa. Pero yo estaba viendo un video hoy sobre mucha gente, sobre lo doloroso que es quitarse un tatuaje, lo doloroso que es quitarse un tatuaje. Y hay muchas personas que se tatuaron y ahora se lo están quitando. No sé por qué se lo están quitando, porque yo me pregunto, pero ¿por qué se lo pusieron si ahora se lo van a quitar? Y esto es una manera difícil, esto es con un láser y una cosa, eso es terrible, hermanos, eso es terrible. Y en el video habla de lo doloroso y lo costoso que es también hacer eso. Entonces, resulta que la gente que ha estado involucrada en eso, la gente del mundo, lo hace por falta de identidad, lo hace por muchas razones y son más razones psicológicas que otra cosa, porque no es para agradar a otros, no es para agradar a otros, es para agradarse a ellos mismos. Por eso dice la palabra de Dios que estos serían tiempos peligrosos, donde los hombres serían amadores de sí mismos. Entonces, estos hombres de lo que habla aquí, dice que mancillan la carne, pero no solamente mancillan la carne haciéndose marcas y todo ese tipo de cosas, sino que mancillan la carne o su cuerpo entregándolo al pecado de la fornicación. Porque el que peca, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es una mancilla, eso es una mancha para la carne. Hay muchísimas formas de manchar la carne, de manchar el cuerpo. No estoy hablando de la naturaleza, estoy hablando del cuerpo. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar nuestro cuerpo, y cuidarlo, oigan bien, cuidarlo de manera que todo lo que hagamos sea de edificación para otros, de edificación para otros. Yo espero que ustedes me estén prestando la debida atención y que estén entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, esta gente dice, de la misma manera, estos son soñadores, mancillan la carne. Otra cosa que hacen, allá saliendo de lo que es mancillar la carne, ya ustedes saben que cuando hablo aquí de mancillar la carne, se está refiriendo a manchar su cuerpo, ¿verdad? Mancillar es manchar. Entonces, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. En otras palabras, tienen serios problemas porque han vuelto atrás. Son apóstatas, tienen serios y graves problemas con la autoridad. No solamente con la autoridad, no con la autoridad ¿cómo decir? En cuanto a la iglesia, no. Estoy hablando con autoridad, con las autoridades políticas, con las autoridades en el hogar, con la autoridad en todo lo que es autoridad. Esta gente la rechazan la autoridad. ¿Por qué? Porque si rechazan a Dios y le han dado la espalda a la fe, ¿cuánto más van a rechazar a las autoridades? Si rechazan a quien representa la autoridad máxima, que es Dios. Entonces, blasfeman, dice que blasfeman de las autoridades, de las potestades superiores. ¿A qué se refiere acá? O sea, esta gente no solamente blasfeman de las potestades superiores, refiriéndose a, cuando se habla de potestades superiores, refiriéndose a gobernantes, a príncipes, a reyes, humanamente hablando, sino que blasfeman también de las autoridades superiores, espirituales, espiritualmente hablando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A nosotros, en la etapa, podríamos decir, en lo que era la estación carismática, esa estación carismática que la pasamos, yo la viví mucho, pero no, siempre fui cuidadoso en eso, en blasfemar contra autoridad, contra potestades. Por ejemplo, usted oye la gente, aún gente de llamarse creyentes o cristianos, como se quieran llamar, que hablan del diablo y de las potestades demoníacas, hablan con tanta ligereza,
el diablito ese, la porquería de diablo. O sea, usan términos y no se dan cuenta que el diablo es una autoridad, es una potestad. ¿Entiendes? Oiga bien, entonces, por eso el escritor dice en el versículo 9 que cuando el arcángel Miguel peleaba con el diablo, disputando con el diablo, era una pelea que tuvo con el diablo, por el cuerpo de Moisés, estaban discutiendo por el cuerpo de Moisés. Parece que el diablo, aquí nada más eso del cuerpo de Moisés y de esa lucha entre el diablo y Miguel, el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés. Eso nada más aparece aquí, hermanos. Eso nada más aparece aquí. Eso fue algo que es una revelación que la tiene, que es propia de Judas. Él lo dice bien claro. Dice que cuando contendían el diablo y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, no sabemos por qué el diablo estaba interesado en ese cuerpo, pero yo me imagino que como Moisés era un legislador y era un hombre de alta jerarquía en el pueblo de Israel, que fue, bueno, es conocido como el hombre más portentoso en el pueblo de Israel. Yo me imagino que el diablo le interesaba ese cuerpo para que el pueblo de Israel lo utilizara de adoración. Imagínense ustedes un cuerpo momificado, ¿eh? Y porque Israel conocía ya el arte de la momificación y todo eso. Ustedes se imaginan el pueblo de Israel adorando el cuerpo de Moisés. Me imagino que por eso era que él quería el cuerpo de Moisés. Pero dice que él no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo, ¿cómo le dijo? El Señor te reprenda. O sea, que la reprensión venga directamente de Dios para ti. Entonces, yo no entiendo cómo nosotros muchas veces, cómo nosotros caímos en en este orgullo religioso, si podríamos decir así, de amarrar al diablo. Yo te ato, diablo, yo te ato en el nombre de Jesucristo, yo ato a todas las que yo cuento. Miren, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Eso fue en una estación que nos enseñaron eso. Cuando nosotros hacíamos guerra espiritual y estábamos un poquito desfasados, todavía habían cosas que no la habíamos recibido, esa revelación directa. Pero cuando la palabra habla de atar al hombre fuerte y todo eso, eso tiene su explicación, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos autoridad para atar al diablo. El diablo va a ser atado para el milenio. Y óigase bien, y no es usted, ni soy yo, ni es Benihín, ni es nadie que lo va a atar. El diablo va a ser atado por ángeles, que lo van a atar, ángeles de alta jerarquía, celestiales, que lo van a amarrar, lo van a aprisionar y estará preso por 1000 años. Pero usted había visto esa autoridad que tiene gente de atar. Yo te ato, diablo, en el nombre de Jesucristo. Miren, aunque use el nombre de Jesucristo, no pasó nada. Usted no ató ningún diablo. Entonces, todo ese tipo de cosas, ya nosotros realmente las hemos entendido. Entonces, una gente que está, esta gente que están ya metidos de lleno en la apostasía, tienen ese problema, rechazan la autoridad y como decía, dice el verso 10, que blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amados, esa es la condición de aquellas personas que son conocidos como apóstatas. Apóstatas porque han apostatado de la fe. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, dice la palabra. Así que, amados míos, podemos seguir, entonces, podemos seguir
Ahora vamos con el versículo 11, que es otra característica de esas personas y es que caminan en error. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Quién me lee? Me toca a mí. Ok. Pero dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Muy bien. Oigan esto, gracias, puede cerrar el micrófono. Oigan esto, mis amados. Quiero, por favor, que ustedes presten la mayor atención en este sentido, porque aquí hay un hay, y dice, hay de ellos, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Miren, yo creo que aquí nos vamos a tener que detener para seguir entonces con las otras partes, con las otras ideas. Vamos a tener que detenernos un poquito acá, porque es bueno que sepamos y entendamos que la Biblia nos habla a nosotros de lo que es el camino de Caín, lo que es el lucro, el error de Balaán, el camino de Caín, el error de Balaán y la contradicción de Coré. Creo que vamos a tener que tomar un estudio, una noche de estudio para eso, porque tenemos que, o sea, para ese verso, lo que estoy haciendo es haciendo una exégesis de cada versículo, pero para entender bien esto, vamos a tomarnos un estudio y yo creo que cuando terminemos el capítulo podemos solamente agarrar el versículo 11 y hablar de lo que son esas tres cosas y cómo esas tres cosas afectan hoy día en el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Estoy hablando en su casa en el sentido global. El camino de Caín, que es eso, el error de Balaán y la contradicción de Coré. Por lo tanto, quiero que hagamos un salto aquí, porque no voy a entrar allí. Eso lo voy a dejar para último, para cuando finalicemos el capítulo. ¿Qué les parece, mis amados? Bien, bien, están así. Okay. Perfecto. Entonces, en el versículo 12, en los versículos del 12, déjame ver, versículos del 12 al 13, ¿qué dice? Me tocan a mí. Buenas noches. El 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Sí, el 13 también. 13. Creo que el 13 dice, también. Sí. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Muy bien. Gracias, amada. Gracias. Fíjense que dice, y aquí estamos hablando sobre la falsedad
en la que se involucran estas personas que han caído en la desgracia de la apostasía. Dice que son manchas en nuestros ágapes. Permítame explicarlo. Aquí está hablando de manchas en ágapes. Y cuando habla de ágapes acá, está hablando de nuestras fiestas, de nuestras celebraciones. O sea, esas personas aún siendo apóstatas, habiendo apostatado, se mantienen en nuestro ambiente. ¿O ustedes creen que los apóstatas dicen, yo soy un apóstata, apostaté, así que nadie me ve por aquí, me voy? No, no, porque todavía ellos creen que se mantienen íntegros. Todavía ellos creen que están haciendo las cosas correctas. Y dice acá, según el testimonio de ellos, es que son manchas en nuestras fiestas, en nuestros ágapes. Ágapes es, la palabra ágape es la palabra amor, pero cuando aquí habla de ágapes, está hablando de las fiestas de amor que celebramos en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Son manchas. ¿Por qué son manchas? Porque el estilo de vida de ellos en el mundo, en la calle, es diferente. Entonces, esas personas, cuando están en nuestro ambiente, en nuestro culto, y alguien que lo conoce en la calle, ¿qué dice? Alguien que conoce su estilo de vida, ¿qué dice? Pero ven acá, ¿y qué iglesia es esa? Congregación cristiana ahí en el parque. Pero ahí van fulana y fulano y esa gente. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Son manchas, se convierten en manchas en nuestros ágapes, en nuestras reuniones. Y dice, comiendo impúdicamente con nosotros, se apacientan a sí mismos. Y está hablando aquí en el lenguaje espiritual. Es decir, que comen la palabra, pero lo hacen sin pudor porque comen una palabra que rechazan. ¿Para qué la comen? Yo pregunto, ¿para qué la comen? La comen para discutir, para disentir. La comen y usted la ve comiendo, y después que no salen por allá, ¿tú oyes eso que estaba diciendo el pastor? Eso no es así, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es mentira. Eso no es así. Eso es una interpretación que le está dando. ¿Ustedes me entienden, mis amados? Porque eso es lo que hacen. Ellos se apacientan a ellos mismos. En otras palabras, ellos se dan la comida a ellos mismos. Y ellos creen que tienen la capacidad de ellos mismos autoalimentarse. Entonces, si Dios pone gente que nos alimente, de más, ¿están de más? ¿Estarán de más esas personas? Esas personas que Dios pone para que nos alimenten, ¿están de más? Si tú puedes alimentarte por ti mismo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, esa gente tienen ese problema. Dice que comen impúdicamente en nuestros ágapes, en nuestras fiestas. Son nubes sin agua. Nubes sin agua. Eso quiere decir que una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que es. Una nube sin agua. Tú ves una nube sin agua, una nube, y esa nube no tiene agua. Tal vez tú la ves oscura y tú dices, va a caer agua, va a llover mucho. Va a llover mucho. ¿Qué va? No tiene agua. Así mismo son esta gente. Y dice que son las nubes sin agua, son llevadas de un sitio a otro. Esas nubes que tú ves, cuando tú ves una nube que va corriendo así, es porque no tiene carga, no tiene líquido, no tiene agua, es más vapor que otra cosa. Y así mismo son estas personas, son llevadas de un sitio a otro. Andan buscando doctrina, andan buscando palabras, andan buscando todo este tipo de cosas. ¿Ustedes me entienden, mis hermanos? Todo eso son características de gente que están sumergidos en la apostasía. Son árboles otoñales, es decir, no dan fruto. En otoño los árboles lo que tiran es hoja. Así mismo son ellos. Lo que tiran es hoja.
muertos, desarraigados. Y dice fieras ondas del mar. Usted ve que fieras olas del mar que se espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, no están en una sola casa, ni se manifiestan como hijos en esa casa, sino que van a todas partes. Ellos dicen, Dios está donde quiera. Óigame, así que son. Y dice que para esas personas, y aquí esto es fuerte, hermanos, esto dice, para estas personas está reservada eternamente la oscuridad de la tiniebla. Nunca les va a amanecer la luz del evangelio. Están en oscuridad. ¿Por qué? Porque esa es su condición. ¿Cuántos están acá? Todos están entendiendo, ¿verdad? A ver. Y otra cosa, se autogratifican. Versículos 14 al 16. ¿A quién le encargué eso? Los versículos 14 al 16. Amén, pastor. ¿Quién es? El 14, Amarilis, sí. Amarilis. Ok, sí, mi es que estoy amada, un poquito agripada. Sí, no, está bien, El mija, está bien. 14, Del el 14 mi hermana Karina lo leyó. No, ella leyó hasta el 13. No, 14 hasta el 13, al 16. Perfecto. Entonces el 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Sí, gracias, amada, gracias. Gloria a Dios. Sí, gracias. Mire, hermanos, preste atención a esto que voy a leer acá. Lo que estoy haciendo es la exégesis de cada pasaje. Aquí dice en el verso 14, de estos también profetizó Enoc. Ciertamente que en la Biblia no aparece el libro de Enoc. El libro de Enoc existe, sí, existe, pero es visto como un libro apócrifo. Les voy a decir la razón. Ustedes saben lo que son los libros apócrifos, ¿verdad? Los libros apócrifos son aquellos libros que no son reconocidos como canónicos. Es decir, bueno, eso yo tendría que explicárselo con más detalle. Hay aquellos 70 rabinos, aquellos 70 hombres de Dios, que tenían la capacidad y tenían la autoridad de tomar en cuenta las escrituras y decir esto es inspirado, esto no, que de hecho hay una versión de las escrituras que se llama la versión de los 70, no es de los años 70, es la versión de los 70, se está refiriendo a esa asamblea. Ellos determinaron cuáles son los canónicos. Canónicos se llaman así canónicos porque hay una regla para determinar qué libro es inspirado y cuál libro no es inspirado. A esa regla que ellos tenían, que era una serie de conceptos, una serie de escritos, para medir, a esa regla es que ellos le llaman canon, el canon. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Entonces, se llaman libros canónicos los que son reconocidos como inspirados. Y se llaman deuterocanónicos los que no son reconocidos como inspirados. Entre esos libros que no son reconocidos como inspirados están Tobías, están Sabiduría, Primera y Segunda Sabiduría, Eclesiástico, están los Macabeos, Judí, una serie de libros que aparecen en la Biblia
que usa el catolicismo romano, pero que en la Biblia que nosotros usamos no aparece porque no, al aplicarse de las reglas, no se tomaron en cuenta el hecho de que fueran inspirados. ¿Me entienden? Por muchas razones, por muchas razones. Ahora, ¿son importantes esos libros? Sí. Históricamente hablando, sí. Entonces, hay un libro que es deuterocanónico que tampoco aparece acá en la lista. Para mí que no está en el libro, en la Biblia de los católicos, que es el libro de Enoc. Ese libro es sumamente importante. Ahora bien, yo no le aconsejo a ningún hijo de Dios alimentarse de ese libro. Le voy a decir por qué. Porque Judas aquí es el único que usa esto y lo usa por referencia. Hello, ¿me están siguiendo? Lo usa por referencia. Pero hay gente que le gustan inventar. Hay muchos hijos que se han puesto a inventar y se han puesto a investigar lo que su padre espiritual o su pastor no le aconsejó que investigaran y hoy están, bueno, lejos, se han ido lejos. Entonces, la palabra de Dios nos manda a escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero ¿a quién es que se le manda eso? Es a los que son maduros, al que es maduro. Si usted sabe que hay muchas cosas que usted no entiende en las mismas escrituras, en los canónicos, ¿qué usted va a hacer para los deuterocanónicos? Si hay muchas cosas que usted no entiende en los canónicos, ¿qué usted va a buscar para allá, para los libros apócrifos? Bien. Entonces, el libro de Enoc, en el libro de Enoc se habla de esta gente, de los apóstatas de nuestro tiempo. ¿Por qué el libro de Enoc no ha sido clasificado como inspirado? Les voy a decir. Hay muchas cosas en el libro de Enoc que nosotros nos quedaríamos con la boca abierta. Yo no lo he leído del todo, yo lo tengo, pero hay cosas que uno se quedaría con la boca abierta que dicen allí. Y hay muchas cosas que realmente no vienen a satisfacer las demandas en cuanto a lo que es nuestra formación espiritual, en cuanto a lo que es el propósito. ¿Entienden? Pero son informaciones muy importantes. Es más, le voy a decir esto. Iraida. Dice Iraida que ya se puso a leerlo. Esté muy fuerte, lo tuvo que dejar. Bueno, hermana, qué bueno que lo dejaste. Realmente nosotros tenemos que centrarnos en el propósito eterno que es Cristo, ¿verdad? Que Cristo sea el todo en todos. Y hacia allí debemos caminar. Pero en los escritos de Enoc aparecen profecías que los mismos rabinos 70 dijeron, no, esto no lo podemos lanzar. Esto no se puede colocar allí. Puede traer mucha confusión. Y ciertamente que hay muchas cosas, bueno, bueno. Pero aquí dice que él dijo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aquí el profeta Enoc, o Enoc como profeta está hablando aquí, está hablando del retorno de Cristo. ¿Me están siguiendo? Está hablando del retorno de Cristo, que viene con sus decenas de millares. Y dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Eso quiere decir que según Enoc, quienes también, según lo que Enoc profetizó y según nos habla Judas aquí, también esta gente que han dado la espalda
espalda a Dios, que han dado la espalda a la fe, que han apostatado, van a recibir su merecido en cuanto a esto de juicio. Dice, para dejarlos convictos y convicto a todos los impíos de todas sus obras, es decir, dejarlos presos. Es un apresamiento que se va a realizar en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, eso es muy importante que lo guarden y lo tengan. Entonces, dice el verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, ya ustedes tienen ahí una fotografía de los apóstatas de este tiempo. Una fotografía lo tienen, ¿verdad? Entonces, es bueno que estemos claros con estas cosas. Y quiero terminar para dar paso a alguna intervención, alguna pregunta o algo que usted desee plantear, lo que sea. Que leamos los versículos del 17 al 23, porque allí hay unas advertencias, unas pautas. Allí hay unas pautas que nosotros debemos tomar en cuenta. Y la primera, y ahí la voy a dejar, tiene que ver con recordar lo apostólico, la enseñanza de los apóstoles. Versículos del 17 al 19, y esta vez voy a solicitar ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Está ahí Sobeida? Ah, Sobeida está ahí. Bueno, voy a solicitar a Sobeida que me lea eso. Versículos 17 al 19. Puede abrir tu micrófono, querida hija. Gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Del 17 hasta cuándo? Hasta el 19. Perfecto. Dice aquí, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Ok, gracias. Mis amados, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? A nosotros nos toca recordar lo apostólico, lo que nos ha sido enseñado, lo que los apóstoles nos dejaron. Y recordar esto, que en este tiempo va a aparecer y van a seguir surgiendo de entre nosotros, de adentro. No es de afuera, hermano, es de adentro. Gente que, como dice acá, dice el versículo que leyera Sobeida, tengan pendiente esto, tengan memoria de estas palabras que le fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, oiga lo que dice, estos son los que causan divisiones. Los que causan divisiones. Y ustedes saben lo que es causar división, ¿verdad? Se levanta dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, personas que dicen, y son estos, son malvados, que dicen
se reúnen a 2 o 3 y dicen, mira, tú no hayas como que el pastor no está haciendo esto, no está haciendo aquello. Yo creo que nosotros podemos hacerlo. Yo creo que nosotros podemos hacer aquello, que podemos hacer lo otro. Es más, vamos a reunirnos. No tenemos ni que decírselo. No tenemos ni que decirle a nadie. Vamos a reunirnos. Ya desde que comienzan a reunirse para tratar cualquier cosa que ellos no están de acuerdo con la casa o con lo que el padre espiritual está tratando, ya allí hay una doble visión, una división. La palabra división, una división es una palabra compuesta. Di es dos, visión, dos visiones. Es decir, hay uno que tiene una nueva visión, uno que entiende que las cosas no son como el padre espiritual está enseñando, sino como él cree. Entonces, estas personas son expertos en eso, causando divisiones. Y déjenme decirles, miren, que hay muchas iglesias que han salido así, que han salido de divisiones de eso. Y se han formado otros grupos. Y uno lo ve, uno dice, bueno, para justificar, uno dice, bueno, gloria a Dios, ahora son 2 iglesias que hay. Espérate, en el plan de Dios era esa casa, pero desde ahí de esa casa salió otra que no fue que salió normal. Sale normal si es enviado. ¿Me entienden? ¿Me entienden, mis amados? Si es que se envía. Aquí tenemos un hermano que está haciendo un trabajo muy lindo por allá, por un sitio de eso, por Fantino, por ejemplo. Y él está haciendo una célula y está levantando gente. Y ya tiene un buen grupo ahí. Eso es diferente. El pastor ve esto, los padres espirituales ven esto y dicen, no, pero eso ya es una iglesia ahí. Vamos a enviarlo. Y oran, imponen sus manos para adelante y después y se establecen ancianos y todo ese tipo de cosas. Así nace correctamente una casa, como nació nuestra congregación. Fue así. Pero que algún grupito dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, y se van a otro sitio y van y compran silla y todo ese tipo. Eso es división. Entonces, los apóstatas suelen ser divisionistas, suelen hacer esto. Y dice, oye bien, dice que son sensuales. Sensuales, ¿qué quiere decir eso? Que son sensuales. Que ellos se mueven por los sentidos, no se mueven por el espíritu, sino por las emociones. ¿Me entienden? Están aquí, mis hermanos, me están entendiendo todos. Son sensuales. Dice, no tienen al espíritu, causan divisiones. Y otra cosa, dice que son burladores, serían burladores, son burladores. Pero dice, pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero ya, eso lo vamos a tratar en el próximo tema, que será el próximo viernes, Dios mediante. Quería decir esto antes de terminar. Bueno, ya terminamos acá terminamos. He visto que hay muchas personas que le conviene más los viernes que los jueves. Por lo tanto, hemos decidido dejar los estudios para los viernes. Así. Y si ustedes pueden ir agregando a alguien más, señores, incentiven a la gente a que amen la palabra. Porque por lo que yo veo, es una minoría que ama la palabra. No es amar o oír al pastor, no es eso, es amar la palabra. Porque tan solo el hecho de yo estar bajo el sonido de esa palabra es más que suficiente. Así que usted puede motivar también a otras personas. Mire, únete a estos tiempos. Estamos aprendiendo muchas cosas interesantes. Así que, mis amados, no sé, pueden abrir su micrófono si alguien tiene algo que decir,
o alguna sugerencia, algo que sugerir, les doy un breve tiempo, les doy un par de minutos ahí para que usted haga su sugerencia. Entonces, déjame ver. Ok. Todo está bien. Todo está bien. Amén. No hay nada entonces que compartir, no hay nada que decir, no hay nada que aportar. Ahí hay muchas cosas que se puede aportar ahí. Bueno, entonces nada, que el Señor les guarde. Hay tiempo, sí, hay tiempo. ¿Ibas a decir algo, Crisia? Vi que encendiste tu micrófono. Sí, que, que nosotros, que nosotros los que estamos aquí conectados, y yo sé que otros también que se conectan a estudiar la palabra, que cada día le pidamos más al Espíritu Santo, que sensibilice nuestros corazones a la voz de la palabra, porque ciertamente estamos viviendo unos días donde todo lo que estamos estudiando aquí se está cumpliendo. Y lo más grande de todo, que no es, lo más grande y triste es que no son personas lejanas, que estudiando la palabra y viendo esta descripción, podemos visualizar, y eso no es como, primero la palabra tiene que trabajar en nosotros, ¿verdad? Pero también nosotros se nos abren los ojos, se nos es revelado la condición en la que también pueden estar nuestros hermanos. Y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que sensibilice nuestro corazón, no es para nosotros juzgarlo, sino es como una advertencia. Y nosotros somos los que somos los portavoces de esa advertencia del Espíritu, que el Espíritu Santo nos está dando a través de la palabra, de que ahora tenemos miedo de decirle a la gente, hablarle, confrontarle de sus estilos de vida, porque tenemos miedo que dejemos de simpatizarle a su hermano, tenemos temor de que nos digan que no nos metamos con su vida. Pero hermano, tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos exhortar mientras hay tiempo, debemos exhortarnos los unos a los otros. Y así como usted dice, pastor, animar a los otros a que también se agreguen, se conecten, no solamente por aquí, sino con la palabra, y de que pongan ese verdaderamente en su corazón para ser tratados por el Espíritu Santo, porque yo sé que esta palabra que nosotros estamos tratando nos hace nosotros vernos en ese espejo de la palabra, pero también para nosotros poder ayudar a otros. Amén. Amén. Gracias, Crisia, por, por ese estímulo, ¿verdad? Gracias. Si no hay alguien más que desea hacer alguna aportación o lo que sea, entonces nos despedimos acá. Como no habíamos estudiado así tan de lleno y tan a profundo el libro de Judas, la carta de Judas, yo me propuse grabarlo. O sea que grabé el estudio pasado, que fue el primero, y grabamos el de hoy, y lo vamos a agregar a nuestro canal de YouTube para los hermanos que quieran. Pueden conectarse o verlo a través de YouTube.